Ok, bueno, bienvenidos. Hoy es 28 de marzo, hoy es el último martes de este mes. Estamos en el discipulado de la iglesia de Efesios 4:23, con una oportunidad más que Dios nos da de reunirnos como hermanos, como amigos, como miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, vamos a compartir hoy un tema adicional de los que hemos venido desarrollando en los últimos martes. Y antes de darle el paso a Paola, pues vamos a orar y voy a pedirle a Milton. Milton, si quieres, nos ayudas ahí con la oración, por favor. Ahí está, pastor. Sí, sí, ahí estás. Sí, ok. Bueno, vamos a dar gracias al Señor. Señor, muchísimas gracias esta noche. Agradecidos contigo, Señor, por todo lo que nos has dado en esta semana, Señor, empezando la semana, Señor. Te damos gracias, te agradecemos, Señor, te amamos y queremos honrarte siempre, Señor, con todo lo que hacemos y hablamos, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, queremos honrar tu nombre, Señor. Gracias por este momento, Señor, que nos permites estar aquí, Señor, en este discipulado, Señor. Sabes que bastante, Señor, aprendemos de ti, Señor, así como tú quieres que te conozcamos, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que de esta misma forma, conociéndote, Señor, te amemos y te sirvamos, Señor, también, ¿verdad? Gracias por el pastor, Ever, Señor, es tu siervo, el que tú has puesto, Señor, en cargo de la congregación, Señor, la cual él dirige a través de tu espíritu, Señor. Gracias por todo, por los hermanos que estamos conectados, Señor, por los que no han podido conectarse, los que están con alguna dolencia, con algún problema, Señor, también que te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, también que tú te hagas cargo de todos esos problemas, Señor. Gracias, Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, Amén. Milton. Amén. Paola, el tiempo es suyo. Amén. Bueno, buenas noches a todos. Voy a compartirles mi presentación. Listo. Bueno, como mi papá decía, ya llevamos ¿verdad? Varias enseñanzas acerca de esto, sobre el cristianismo, las ramas y sus denominaciones. Entonces, bueno, este es el contenido del día de hoy. Lo que vamos a ver es un resumen, recapitulación. Ya, digamos, mi papá hizo un resumen, pero bueno, les quería como en un mapa conceptual poner todo lo que hemos visto, qué fue lo que vimos y qué nos falta. Vamos a hablar del calvinismo y sus ramificaciones. Vamos a hablar del arminianismo, ¿verdad? De Jacobo Arminio. ¿Qué somos nosotros? Si somos calvinos, si somos arminianos, y qué pasa en Costa Rica, ¿verdad? La vez pasada, yo también les mostraba que hay veces que no dimensionamos, pero en Costa Rica hay ortodoxos, católicos, luteranos, hay anglicanos, hay de todo y hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, empecemos. Bueno, ya como resumen, recapitulación, siempre hemos visto el cristianismo primitivo. Acuérdense que el cristianismo primitivo es el cristianismo desde los 0 a los 300 años después de Cristo, digamos. Son los primeros cristianos. Ese cristianismo puro que, ¿verdad? Todavía tenía algunos discípulos y discípulos de Jesús, ¿verdad? Era muy palpable todas las enseñanzas de la palabra y no estaba tan manoseado como es ahora, ¿verdad? Vimos lo que es el mormonismo y los testigos de Jehová. Si se acuerdan, estos dos, ellos no se consideran ni protestantes, ellos se consideran cristianos, pero bueno, para darles, digamos, el mormonismo cree en varios dioses y que si usted se convierte en mormón y llega al tercer cielo, usted se puede convertir en un dios, ¿verdad? Entonces, eh, ese es uno de los tantos puntos que vimos que, pues, ya, pues, nos dice que de verdad, pues, ellos no son cristianos, ¿verdad? Para nada cristianos. Luego están los testigos de Jehová, que lo que decían era que Cristo, Jesús, pues sí es hijo de Dios, pero no es Dios mismo, ¿verdad? Entonces no creen en esa Trinidad. Luego hablamos de la Iglesia Católica, que yo creo que la mayoría de nosotros sabemos qué es, la Iglesia Ortodoxa, que es esa iglesia que es lo mismo que la católica, pero va como desde Turquía, los rusos. Vimos también que aquí en Costa Rica hay dos iglesias ortodoxas rusas con sus sacerdotes, con sus obispos, ¿verdad?
También vimos lo que es el protestantismo, que nosotros somos protestantes, los no denominacionales o no confesionales, que nosotros también lo somos, y hay veces que uno decía, y lo comentábamos, que decíamos como, bueno, sí existirá ¿verdad? Ese grupo, y bueno, vimos que en Estados Unidos ese es el mayor grupo de protestantes en Estados Unidos, entonces ya lo tienen como una categoría y sí, realmente es una categoría. Evangélicos, nosotros también somos evangélicos. Los evangélicos se basan en el nuevo nacimiento, para ellos ese es su pilar y pues nosotros también ese es nuestro pilar, entonces nos hace evangélicos. También vimos los adventistas del séptimo día, que pues lo más reconocido de ellos es que guardan el sábado, ¿verdad? Y bueno, y la vez pasada vimos los que son los anglicanos y los luteranos, que anglicanos aquí en esta parte como de Latinoamérica también se conoce como episcopales, ¿verdad? Entonces, los anglicanos son muy parecidos a los católicos. Digamos que si un sacerdote anglicano quiere pasarse a la católica, se puede pasar fácilmente, y si un católico sacerdote se quiere pasar a lo anglicanismo, se puede pasar, es muy fácil. Y bueno, los luteranos, que siempre traen como mucho esa tradición católica. Y bueno, eso es lo que vimos ahorita, y ya conforme vamos avanzando, digamos que este gráfico se va a ir agrandando más. Luego siempre les traigo este cuadrito porque son ¿verdad? Las ramas y las denominaciones que estamos viendo. Ya nosotros vimos los luteranos y los anglicanos, y ahorita vamos a ver el calvinismo, el anglicanismo, que no está aquí, pero también vamos a tocar lo que son los congregacionalistas y los puritanos. Vamos a ver varias, espero que sí nos dé tiempo, pero todas estas son calvinistas, entonces todas estas las vamos a ver, y bueno, ahí vamos viendo cuál es la diferencia entre cada una, que no es mucho. Ahora sí, vamos con el calvinismo y sus ramificaciones, y bueno, y este es Juan Calvino, que es como el máximo exponente del calvinismo, y obviamente por eso se llama Juan Calvino. Entonces, el fundador de este movimiento es el reformador francés Juan Calvino, y él abrazó el protestantismo a finales de la década de 1520 y principios de 1530. Entonces, él se vuelve al protestantismo en esos años. Pero bueno, ya cuando Martín Lutero lo excomulgan de la Iglesia Católica, él también tiene que irse y se va a Suiza, a Ginebra. Y ahí, digamos, él era luterano. Nosotros vimos la vez pasada lo que es el luteranismo. Él era luterano, pero ya estando en Suiza, él conoce esta doctrina diferente que era independiente a Martín Lutero y el luteranismo, que es el calvinismo, ¿verdad? Él conoce aquí en Suiza gente, digamos, predicadores que abogaban por esta nueva, digamos que estas nuevas creencias de la predestinación, de que uno no se puede salvar a uno mismo, que ahorita más al fondo lo vamos a ver. Entonces, el movimiento pues fue llamado calvinismo por primera vez a principios de la década de 1550, pero hay que aclarar que, digamos, se llama así calvinismo por Juan Calvino, pero no es que él funda esto como una teoría nueva. Esto ya estaba desde hace años, desde muchos años antes, pero él fue el mayor expositor, el que fue y el que peleó, el que escribió. Entonces él escribe mucho, él aboga mucho, él era una figura muy reconocida, y por eso es que los luteranos, en contraposición a eso, le decían y comenzaron a llamarlos los calvinistas. Ah, es que usted es Calvino porque usted está con Juan Calvino, porque él era el mayor representante, pero pues obviamente desde antes eso se veía esa posición. Y bueno, esto muchos de ellos pues lo encuentran un término inapropiado por lo que les digo, y entonces prefieren que los llamen reformados. Nosotros no somos calvinistas, sino reformados. Entonces, pues obviamente es lo mismo. Si ustedes ven calvinistas reformados, pues son iguales. Y bueno, este último punto que les traje, que la etiqueta del calvinismo puede ser engañosa por lo mismo, porque pues no era solamente un solo fundador, sino que eran varias personas
que traían digamos, como que estos pensamientos, y casi todos se basaron en los escritos de Agustín de Hipona, que son 1200 años antes de la Reforma. Si ustedes no saben quién es Agustín de Hipona fue un obispo católico. Entonces, él escribió muchísimo, digamos, él lo que más le celebran a él es que él escribió demasiado. Él, digamos, que se abogó su vida a hacer estudios y a escribir y dejó muchos escritos. Y de esos escritos es que Juan Calvino se toma para, digamos, Agustín de Hipona habla de la predestinación, entonces Juan Calvino trae esa enseñanza de Agustín y la trae al calvinismo. Entonces, ni siquiera Juan Calvino, digamos que la predestinación y todo esto de, digamos, de que uno no se puede salvar, todo eso no era de él, sino que era de Agustín de Hipona. Entonces, bueno, son enseñanzas católicas traídas por un luterano que luego creó el calvinismo. Entonces, para resumirle todo lo que va ahí en medio. Ahora sí hablemos de creencias y costumbres. Hay algunas que como protestantes siempre nosotros vamos a coincidir y hay otras que no, ¿verdad? Dice que Dios comunica el conocimiento de sí mismo a través de su palabra y que la palabra de Dios es una autorrevelación. Y eso es cierto y nosotros también lo creemos así, que su palabra es su autorrevelación, ¿verdad? Él se revela a través de Cristo por medio de la creación y por medio de su obra redentora. También dice que los teólogos reformados usan el concepto de pacto para describir la forma en que Dios entra en comunión con las personas. Entonces, para ellos es muy importante esta teología del pacto. Entonces, ellos tienen dos pactos. Hay un pacto que es el de las obras, que fue con Adán y Eva. Entonces, este pacto lo que dice es que Adán y Eva podían salvarse, si ellos, digamos, podían hacer lo que sea, pero y ellos se podían salvar y lo único que no podían hacer era pues comer del árbol del bien y el mal. Si ellos comían, entonces perdían la salvación. Por eso es que es un pacto de obras. Era por obras que ellos se salvaban, ¿me entienden? Por ahí va. Pero bueno, ese pacto pues se quebró ya cuando Adán y Eva pecaron, ese pacto se quebró. Entonces viene digamos que ese viene a sustituir y viene el pacto de la gracia, que es la fe en Dios, que entonces lo que dice es que no es por obras, sino que es por la fe en Dios que nosotros nos podemos salvar. Entonces, por medio de creer en Dios, eso es lo que nos salvamos. Entonces, esa es la creencia que ellos tienen. Hay dos pactos, uno ya no funciona, ¿verdad? Ya ese ya dejó de existir y lo que ahora estamos es en el pacto de la gracia. Ahora dice que se afirma que Dios es un solo, ¿verdad? Dios en tres personas, que eso también nosotros lo creemos, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y pues que el Hijo está engendrado por el Padre y el Espíritu Santo pues procede al Padre y al Hijo, ¿verdad? Después él viene. Y luego también dice que afirman que Cristo es eternamente una persona, ¿verdad? 100% Dios y 100% hombre. Eso también nosotros lo creemos. Y Juan Calvino y muchos de los teólogos reformados o calvinistas, ellos lo que decían era que Cristo tenía tres oficios. Cristo tenía el oficio de profeta, de sacerdote y de rey, que es cierto. Él vino aquí como profeta a predicar la palabra de Dios, a traer, ¿verdad? A mostrarnos al Padre como sacerdote, claramente, y como rey, ¿verdad? De todos nosotros. Entonces, eso también es algo acertado. Luego, este es de las creencias de Agustín de Hipona, se traen esta creencia de Agustín, y que lo que decía era que, digamos, por culpa de Adán, todo niño nace eternamente condenado y los humanos pues carecen de esa capacidad de responder a Dios. Entonces, ellos dicen que afecta toda la naturaleza, incluyendo su voluntad de poder salvarse, ¿verdad? Si no es por Dios que lo salva, uno no puede salvarse a uno mismo, digámoslo así. Uno no tiene esa capacidad y pues desde niño uno ya sale condenado. Y esta se liga mucho a esta que está aquí, que dice que antes de nacer, desde el vientre de la madre, pues nosotros somos inmundos y contaminados a la vista de Dios, ¿verdad? Entonces, un bebé, ellos lo ven como ya es un ser inmundo y contaminado. Ni siquiera ha salido y ya es inmundo.
Esas dos cosas nosotros pues obviamente no vamos en contra de eso, ¿verdad? Nosotros creemos que más bien los bebés han sido los que más cerca han estado de Dios, ¿verdad? Son los que este, han estado más tiempo con Dios y ya ahorita vienen al mundo, pero bueno. Después dice que las personas no pueden por sí mismas arrepentirse completamente ¿verdad? De su pecado o arrepentirse, pues, prepararse para ese arrepentimiento. Entonces, que la justificación es un acto de Dios, ¿verdad? Dios, este, dice a quién justificar y a quién no, porque uno no puede arrepentirse, ¿verdad? Ni siquiera como preparar ese camino para el arrepentimiento porque pues nuestra naturaleza es inmunda y está por los suelos. Después dice que si bien se dice que las personas pues retienen la voluntad en el sentido de que pecan voluntariamente, no pueden dejar de pecar debido pues al pecado original. Y entonces los cristianos reformados o calvinistas lo que creen es que Dios predestinó a algunas personas para ser salvas y otras para condenarse, ¿verdad? Entonces ellos lo que dicen, y yo estaba leyendo un artículo, es que Dios es tan bueno que nosotros no merecemos la salvación, o sea, nosotros no merecemos nada. Entonces, Él es tan bueno que por lo menos Él dijo, bueno, está bien, voy a salvar a estos. Eso es el acto más grandioso y más bueno de Dios, porque si Él fuera totalmente justo, nadie se debería de salvar. Entonces, ya que se salven algunos, eso ya es que Dios es muy bueno y muy justo. Eso es lo que decía un artículo. Entonces, pues, digamos, nosotros, ¿verdad? Estamos en contra de eso al creer que se supone que si Dios es tan bueno y justo, pues debería de que a todos nos podemos salvar. Ya es, si uno lo rechaza o no, pues obviamente ya Dios no puede hacer nada ahí. Pero bueno, esa es la posición de los calvinistas. Y luego ya aquí dice que pues el principio regulativo de la adoración es una enseñanza calvinista y anabaptista. Entonces lo que ellos dicen es que en las escrituras o en la palabra está todo lo que nosotros tenemos que hacer durante los cultos. Si hay algo que no está en la palabra y que se haga en el culto, entonces está prohibido, ¿verdad? Todo tiene que salir de la palabra, todos los salmos, todos los himnos, todas las enseñanzas tienen que estar ahí. Si no están ahí es porque ya nosotros estamos como agregando más a los cultos o a la liturgia, ¿verdad? Eso es porque ellos son muy solemnes también en sus cultos. Ese es como el principio regulativo de la adoración, así se llama. Luego dice que el bautismo, dice que lo que hace el bautismo es admitir a las personas a la iglesia y en ella, digamos, ya con el bautismo usted puede poder tener chance de todos los beneficios de Cristo. Digamos que si usted no se ha bautizado, usted no puede tomar la Santa Cena. Entonces, ese bautismo lo que dice es que usted ya pertenece, digamos, pongo un ejemplo, es como si nosotros fuéramos calvinistas y usted digamos, no se bautiza, entonces usted todavía no pertenece a la iglesia Efesios 4:23. Hasta que usted se bautice, usted pertenece a esta iglesia, si no, usted no es miembro de esta iglesia. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que ellos dicen, ese es el bautismo para ellos. La cena del Señor, ellos lo ven como algo espiritual y como una representación, ¿verdad? Acordémonos que los católicos dicen que eso es verdad y que, digamos, la hostia es la carne y el vino es la sangre de verdad. Ellos lo que dicen es que no, eso no es, eso es una representación y es espiritualmente se recibe pues a Cristo. Y eso sí es cierto, digamos, nosotros también creemos esa parte. Ahora, esto es que dicen que hay dos escuelas de pensamiento con digamos, con respecto a lo que dice Dios para, pues, ordenar la caída del hombre. Entonces, aquí están estas dos. Entonces, el primero se llama supralapsarianismo, así como se dice, que lo que significa es antes de la caída, y también se le puede llamar alto calvinismo. Lo que estos, digamos, son dos grupos, porque también dentro del calvinismo se separa. Este grupo, dentro del calvinismo, lo que dice es que antes de la caída del hombre, digamos, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios ya sabía a quién iba a salvar y a quién no. Y entonces que obviamente, pues la caída de Adán y Eva
es como ese propósito para poder salvar a unos y condenar a otros, ¿verdad? Sin esa caída no puede salvar a unos y condenar a otros, pero ya desde antes él sabía a quién sí y a quién no. Y el infralapsarianismo, que es después de la caída, o se llama bajo calvinismo, lo que ellos dicen, este es otro grupo, que dicen que después de la caída o después de que Adán y Eva pecaron, fue que Dios decidió a quién salvar y a quién no. Entonces, pues las dos están muy erróneas, ¿verdad? Bueno, a lo que nosotros comprendemos e interpretamos de acuerdo a lo que está en la palabra, pues no es que Dios ni antes ni después diga quién sí se va a salvar y quién no. Después con el arminianismo vamos a ver que ese es pues totalmente diferente y ese sí se apega más a lo que nosotros creemos. Ahora sí, los 5 puntos del calvinismo. Esto, muchas veces el pastor Tibor ha tocado esto y hay una prédica que también del pastor Tibor que se dice los tulip del calvinismo. Bueno, tulip, si ustedes ven, cada letra significa un punto, ¿verdad? El T es totally deprivation en inglés, ¿verdad? Y la U es, ahí va, ¿verdad? Solo me aprendí la primera, pero ahí va y son 5. Y tulip, pues es tulipán en inglés. Entonces, vamos, estos son 5 puntos. Algo que sí quería como decirles es que estos 5 puntos, eso es un resumen de lo que creen los calvinistas, ¿verdad? Esto es ya resumido todo lo que ellos, es como lo fundamental de sus creencias. Pero esto nació, porque digamos que los arminianos lanzaron 5 puntos del arminianismo, que eran que ellos, digamos, resumían todo lo que ellos creían ahí. Entonces, años después, los calvinistas dijeron, no, necesitamos contrarrestar esos 5 puntos y vamos a poner nuestros 5 puntos del calvinismo. Entonces, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, estos 5 puntos fueron que hicieron como el peso a los 5 puntos de los arminianos, no es al revés, porque yo pensaba que era al revés, que ellos primero los pusieron esos 5 y los arminianos dijeron, no, vamos a poner 5, no, fue al revés. Entonces, bueno, vamos con la depravación total y creo que ya, pues ya más o menos se los he ido contando. Ellos, los calvinistas, dicen que el estado pues del hombre es de depravación total. Entonces ellos, digamos que pues el hombre en este estado no puede hacer bien. Él siempre está, sus pensamientos, sus acciones, todo lo que hace es de maldad. Entonces, digamos que ellos no pueden salvarse por sí solos, ¿verdad? La personalidad del hombre pues ha sido afectada por esta caída y pues toda su voluntad, todo su afecto, todo su entendimiento pues es de depravación. Entonces, ese es el primer punto. Ellos no se pueden salvar a ellos mismos o bueno, nosotros los humanos no nos podemos salvar porque no tenemos esa habilidad de hacer el bien. Luego la elección incondicional es que, bueno, el hombre está muerto, prisionero, ciego, ¿verdad? Nosotros ya con el pecado original no tenemos posibilidad de nada. Entonces, pues lo que dice esta es que Dios es el que nos levanta, ¿verdad? No nosotros mismos con una decisión personal, sino que es Dios el que elige a quién sí y a quién no. Entonces me pareció interesante esta parte que dice, si el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, siendo la caída de Adán una caída total, y si solo Dios puede salvar, y si no todos son salvos, entonces la conclusión debe ser que Dios no ha escogido salvar a todos. Esa es la conclusión que ellos llegan, ¿verdad? Entonces dicen, bueno, nosotros no nos podemos salvar, Dios es el que salva, y si entonces no todos están salvos es porque Dios no decidió salvar a este o aquel. Esa es su conclusión, ¿verdad? Luego está la expiación limitada. Esta expiación es que, digamos que hay tres puntos, digamos, de por qué Dios murió. Dios, bueno, o Jesús, ¿verdad? Jesús murió para salvar a todos, ¿verdad? Entonces es tipo un pensamiento muy católico de que todo el mundo va al cielo, ¿verdad? Esa es la primera posición, de que Cristo murió por todos y todo el mundo se va a salvar. Luego el segundo es que Cristo murió para salvar a nadie en particular, que esa es nuestra posición.
digamos, esta posición, esta segunda, lo que dice es que Dios vino a morir, y el que lo acepta y el que cree, entonces ese se salva. No es como que él vino a morir por 10.000 personas y él ya sabía cuáles son esas 10.000 personas. Por eso es que dice a nadie en particular. Él vino a salvar a todos los que si con fe se arrepienten. Esa es la segunda, que nosotros creemos en esa. Y la tercera es la que ellos creen, que es que Cristo murió para salvar a cierto número, ¿verdad? Entonces dice que es cierto número de personas pues merecían el infierno, pero hay otros que el Señor eligió para que pues se salvaran y que tuvieran ese amor del Señor, ¿verdad? Entonces, Él paga esa deuda por esos escogidos, por esos elegidos, y por eso es que Él viene y muere. Entonces, esa es la posición que ellos tienen. Luego está la gracia irresistible, donde dice que Dios, digamos, si usted es un elegido, si usted es una persona que está elegida por Dios para salvarse, usted no puede resistirse a eso. Digamos, si usted no es cristiano, en algún momento va a llegar a ser cristiano, porque usted no se puede resistir de esa gracia de Dios, ¿verdad? Es irresistible. Entonces, lo que dice es que bueno, digamos, esta llamada del evangelio siempre lo va a traer, y entonces en algún momento usted ya va a salvarse y a convertirse en cristiano, ¿verdad? Y bueno, esta influencia del Espíritu Santo no se puede resistir, sino que hace que el pecador crea, se arrepienta y venga libre y voluntariamente a Cristo. Entonces, el que está elegido, el Espíritu Santo se encarga de que venga y se arrepienta. Y luego la perseverancia de los santos. En este punto es que, digamos, si Dios, como Dios lo eligió y lo trajo y lo convirtió otra vez al cristianismo, Él va a hacer todo para que se quede ahí, ¿verdad? Muchos, los calvinistas, ¿verdad? La mayoría de ellos, y si no todos, lo que ellos creen es que si usted ya es cristiano, usted va a ser cristiano para toda la vida, no importa qué haga. Ellos no creen en la apostasía, y si un cristiano cae, lo que ellos dicen es que verdaderamente no fue cristiano, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, siempre ellos van a tener una contra, porque siempre uno dice, bueno, pero David era un siervo de Dios y David pecó y luego él se arrepintió y volvió. Entonces lo que ellos dicen es que realmente él no era cristiano, o sea, o no era hijo de Dios al principio. Ya fue cuando él cae y cuando él vuelve y vuelve otra vez, que ahí ya es que él se convierte de verdad en cristiano, y ya ahora sí de verdad, porque un verdadero cristiano no puede caer. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Entonces, ese es el punto de la perseverancia de los santos. Y esos son los 5 puntos. Ese es el tulip que hablan, ¿verdad? Permiso, hola, Dígame. Sí, ¿me escuchan? Sí. sí, Y ahí en ese punto es donde se abre la puerta como ¿cómo le digo? Como al permiso de que entonces siendo cristianos podríamos pecar, no sé si me explico, ¿verdad? sí, Podemos sí. pecar y después Ajá. volver a ser cristianos y pecar, entonces, ¿verdad? Abren como esa puerta. Sí, claro. Y también dicen como, bueno, un cristiano, no importa lo que haga, si está elegido, él va al cielo, ¿verdad? Entonces, sí, son ese tipo de comentarios que hacen en ese punto, ¿verdad? Y bueno, y uniendo todos los 5 puntos, uno dice, bueno, no veo un Dios justo, ¿verdad? Dentro de este marco del calvinismo. Ahora vamos con las ramificaciones del calvinismo. Digamos, son iglesias que practican el calvinismo, pero tienen sus diferencias. Entonces vamos a ver cada una. Y bueno, está la iglesia presbiteriana, las iglesias congregacionales, las reformadas y las bautistas reformadas. Puse 2 asteriscos en la de las bautistas reformados, porque bueno, la siguiente vez que me vean, la siguiente vez que venga, les voy a hablar de los bautistas y de los anabautistas. Entonces los bautistas reformados nada más es gente que pues ellos son bautistas y calvinistas y lo unen, ¿verdad? Entonces, si ya vimos calvinismo, vamos a ver bautistas, entonces nada más es unirlo. Entonces, no lo voy a tocar en esta parte, digamos. Bueno, empecemos con las iglesias presbiterianas. Dice que las iglesias presbiterianas se llaman así por su forma de gobierno. Es un gobierno como por medio de asambleas representativas de ancianos. Entonces las iglesias presbiterianas son ancianos que
digamos que todos esos ancianos forman un presbítero, un presbiterio, entonces ellos son los que están al frente de cada iglesia, cada congregación, y ellos son los que, pues, los que dirigen a la iglesia, ¿verdad? Entonces no es como un solo pastor, sino que es una comunidad de ancianos. Por eso es que se les llama presbiterianas, presbíteros, presbiterio, varios ancianos. Entonces es por eso que llevan ese nombre. Igual también las iglesias presbiterianas, se les llama a las iglesias calvinistas de Escocia. Entonces, Escocia, ya vamos a ver un poquito más en la otra filmina, pero en Escocia se declara como religión oficial el presbiterianismo. Entonces, bueno, digamos que era la iglesia calvinista en Escocia, entonces se le llama presbiterios o presbiterianos. Entonces, esa es la iglesia de Escocia. Entonces, bueno, ahí para que ustedes vean más o menos. Ahorita, Dígame. disculpe una preguntita. Entonces, esta explicación, podríamos decir que se asimila un poco a los testigos de Jehová que se manejan por ancianos, que así es como manejan ellos la comunidad de la iglesia de testigos de Jehová, es parecida a la presbiteriana, tal vez. Sí, sí, claro, digamos, solamente que obviamente estos son calvinistas y todo eso, pero sí, digamos que en la parte organizativa es muy parecida. Bueno, esta denominación, ¿alguien iba a hablar? No. Bueno, esta denominación fue llevada a América del Norte. Si nosotros vamos viendo, casi todas ¿verdad? Las denominaciones vienen de Europa, pasan a Estados Unidos y de Estados Unidos se bajan a toda Latinoamérica. Entonces, en América del Norte llegó por inmigrantes escoceses e irlandeses, ¿verdad? Que ese, digamos, en Escocia, en Irlanda, la religión mayoritaria es el presbiterianismo. Y bueno, muchas denominaciones han encontrado como formas de trabajar juntas y pues de unirse, y hay una comunión mundial de iglesias reformadas, que ahí es donde ellos se reúnen y se ponen, es como una alianza. ¿Qué más? Dice que, bueno, John Knox era un sacerdote católico escocés. Él estudió con Juan Calvino en Suiza, en Ginebra. Entonces, bueno, él estuvo estudiando y él trajo todo ese pensamiento de Juan Calvino, ¿verdad? Se lo trajo a Escocia. Entonces, pues la iglesia, más que todo, es originaria en Escocia, y en agosto de 1560, pues el Parlamento escocés adaptó esta religión como, pues, como el credo de su reino, ¿verdad? Como lo que les estaba diciendo. Bueno, los presbiterianos se distinguen de otras denominaciones por su culto, por la organización, ya vimos, de ancianos, y ellos tienen un libro de orden, ¿verdad? Que ahí en ese libro de orden es como los libros que vimos en los luteranos, en los anglicanos, son libros que ellos llevan para ver cómo hacen pues las oraciones, en los cultos y así. Y bueno, igual que todas las demás, esta iglesia se puede encontrar mucho esto, tanto evangélico, o puede ser ya más al luteranismo o al catolicismo. Entonces, hay iglesias presbiterianas más, digamos que más cerca o más apegadas a lo que es las tradiciones católicas, o más a lo que uno ve como una iglesia evangélica normal. Hay una que se llama semiformal, que es muy, digamos que es muy favorecida en Estados Unidos, que es como una combinación de ambos, como un equilibrio. Entonces, se pueden ver como varias ramas también. Dice que ellos creen en el bautismo, pero me pareció muy interesante porque ellos creen en el bautismo como lo hacen en la católica. Ellos bautizan a los niños y también a los adultos, pero no lo hacen por la inmersión, ¿verdad? Que ustedes llegan y bajan a la persona completamente, no. Ellos lo que hacen es ponerle agua en la cabeza y ya, así se bautiza. Entonces, ellos bautizan así. Entonces me pareció diferente, digamos, a las demás. Luego también, bueno, la cena del Hola. Señor, dígame. Y ¿me escucha? Sí, sí, sí. Y el bautismo de ellos es así,
siendo niños o adultos. De las dos, digamos, si una persona que está en la iglesia tiene un niño, entonces lo bautizan. Y si usted llega a la iglesia y quiere formar parte de ella, entonces tiene que bautizarse ya grande, ¿verdad? Ok, ok. Entonces sí, desde las dos. Muchas gracias. Pero es igual, ¿no? Igual que la católica, solamente un poquito de agua en la cabeza y ya nada más, ¿no? No hay inmersión, ¿no? Es lo diferente. Sí, Bueno, la cena del Señor también, ellos lo creen que es así, es más, no es físicos, ¿verdad? No es la carne y el, y el, y el, y el cuerpo, bueno, la carne y la sangre, sino que es una representación. Y luego ellos, digamos, las iglesias presbiterianas, como son parte de las iglesias de Escocia, en Escocia, digamos, antes de venir todo este movimiento, estaban las iglesias cristianas célticas, ¿verdad? No me metí por allá porque ya eso es otra cosa, pero entonces digamos que ellos usan la cruz celta como su símbolo. Entonces, si ustedes ven a veces una cruz celta, eso quiere decir que es una iglesia presbiteriana, ¿verdad? La cruz celta es una cruz con un círculo, como esta, ¿verdad? Parecida, digámoslo así. Y la cruz está vacía. Entonces, lo que ellos dicen es que, bueno, los católicos siempre tienen un crucifijo ¿verdad? Y a Jesús crucificado. Lo que ellos dicen es que ellos utilizan solo la cruz vacía porque eso representa que ya resucitó, ¿verdad? Que no es que está muriendo continuamente, sino que él murió una vez y ya está vivo. Entonces, la cruz está vacía. Y entonces, puede significar esas dos, ¿verdad? Esa posición o también pues la posición histórica de que ellos vienen de los celtas, de los cristianos celtas. Entonces, por eso es que usan la cruz con un círculo. Entonces, sí. Ahora sí, este es lo de la organización. Ellos se organizan por medio de un consejo de ancianos, pero dentro de los ancianos hay dos tipos de ancianos, ancianos docentes o ancianos gobernantes. Entonces los ancianos docentes son pastores, ministros, ellos tienen pues el cargo de ir y llevar y enseñar la palabra, hacer los sacramentos y bueno, ellos lo que hacen es que los presbiterianos ellos tienen comunidades, ¿verdad? Entonces tienen como un presbiterio local donde hay varias iglesias que están unidas ahí y entonces los pastores van de iglesia en iglesia pues predicando y así. Y bueno, los ancianos gobernantes son hombres o mujeres, ¿verdad? Aquí sí pueden ser hombres o mujeres, que lo que hacen es pues dirigir y liderar a la congregación. Entonces ellos a veces, si la iglesia es muy grande, más que todo como en las iglesias de Estados Unidos o en Europa, si es muy grande, entonces ya tienen diáconos. Entonces esos diáconos son los encargados pues de aquí, de aspectos prácticos de los edificios, de las finanzas o del Ministerio de los Necesitados. Si es muy grande, si es muy pequeño, entonces ellos son los encargados de esto y ya pues los ancianos docentes es nada más de ir y llevar la palabra. Y bueno, ellos tienen, como les decía, estos son presbiterios que son por áreas, entonces cada área después, regularmente ellos llevan como y hacen asambleas generales por regiones o por, pues, países, ¿verdad? Aquí digamos que en esta parte, como en Costa Rica no son muchos, entonces se hace por región, ¿verdad? No por país y así. Pero bueno, me adelanté, pero sí. Eso es lo que dice ahí en esa filmina. Ahora sí, las iglesias presbiterianas tienen una confesión de fe. Si se acuerdan, la vez pasada en las adventistas también teníamos confesiones, que ellos hacen esa confesión para saber en qué creen, ¿verdad? Entonces, bueno, esta confesión fue promulgada en 1646. Entonces, lo que ellos hicieron fue que en 1643, en Inglaterra, ellos convocaron a teólogos, a doctos, ¿verdad? A todas las personas calificadas que se reunieran en Westminster para dar su opinión sobre cuestiones de la doctrina del gobierno, de la adoración, de la disciplina de la Iglesia de Inglaterra. Porque
acordémonos que la iglesia de Inglaterra es la anglicana, pero surgió este nuevo grupo de los presbiterianos en Inglaterra y no sabían qué hacer con ellos. Entonces dijeron, bueno, necesitamos una confesión y esta fue la confesión que ellos hicieron. Entonces, bueno, en Escocia, esto, bueno, se dio tanto en la iglesia de Inglaterra como en la iglesia de Escocia, pero ha influido a todo el mundo y ya tiene más de 3 siglos donde varias iglesias pues sí han adoptado esta confesión y pues estas doctrinas que están aquí. Y bueno, esto es que pues sí, digamos que la iglesia escocesa lo que adoptó el documento un año después, en 1647. Entonces, los escoceses quedaron conforme con eso. Ya la iglesia de Inglaterra tuvo un poquito más de tiempo porque tuvo que hacerles unas modificaciones y unas cosas ahí. Entonces ya fue hasta 1660 que pues la aceptan. Pero sí, digamos que más que todo era la iglesia escocesa y ahí se unió los ingleses que querían ser presbiterianos y no anglicanos. Ahora sí les voy a hablar de la iglesia puritana. No lo puse como en los puntos porque esta iglesia puritana es esta iglesia de los ingleses que ya no querían ser anglicanos, sino que querían ser presbiterianos o querían adoptar como una posición más calvinista, ¿verdad? No tanto de los anglicanos. Entonces surgió esta iglesia, la iglesia puritana. Entonces vamos a ver que lo puse aquí en mitad de la presbiteriana y de las congregacionales, porque esta iglesia se mezcla con ellos dos. Entonces vamos a ver por qué. Bueno, algunos datos de la iglesia puritana. Dice que el puritano era un término que caracterizaba como los protestantes extremistas, ¿verdad? Thomas Fuller lo que dice es que la primera vez que se usó esta palabra fue en 1564 y pues los puritanos pues se distinguieron por ser más protestantes que los protestantes que estaban ahí o incluso que la iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Estos puritanos fueron originarios de Inglaterra. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, durante el siglo XV y XVII, XVI y XVII, ellos querían purificar a la iglesia de Inglaterra. Si vimos, acuérdense que los anglicanos son casi que católicos, entonces los puritanos o separatistas lo que decían era que pues la iglesia de Inglaterra era todavía muy católica, digamos que sí es cierto que tenían algunas cosas protestantes, no eran lo suficiente protestantes, ¿verdad? Que tenían que ser más puro todavía, entonces por eso les llamaron puritanos, separatistas, ¿verdad? Entonces tenía que hacerse más protestante y bueno, como ellos estaban en contra de la iglesia de Inglaterra, ellos fueron muy perseguidos en Inglaterra y hay muchos que dejaron su país, pues buscando otro lugar donde pudieran confesar esa religión y pudiera pues, ¿verdad? Tener esa libertad de religión y de confesión. Y bueno, un grupo liderado por John Winthrop, él llegó a las colonias de Inglaterra en América del Norte en abril de 1630. Entonces, vemos que digamos que la iglesia puritana eran esas personas que estaban disconformes con la iglesia anglicana. Ellos decían que el anglicanismo era muy católico, necesitamos algo más protestante, entonces vamos y tenemos que separarnos, ¿verdad? Purificarnos más. No estamos totalmente puros, puritanos, separatistas. Y entonces ellos se separaron y hay muchos que llegaron a Estados Unidos. Y en Estados Unidos fue que ellos pudieron poner comunidades puritanas y ahí pudo sobrevivir en Estados Unidos. Les puse entre paréntesis la Universidad de Harvard porque, como un dato curioso, fueron los puritanos los que fundaron la Universidad de Harvard. Ellos creían mucho en la educación y ellos creían mucho en que las personas deberían de educarse y de por lo menos aprender a estudiar o a leer para poder uno mismo leer la palabra y sacar sus propias conclusiones, que eso está muy bien. Entonces ellos con ese afán de que todo mundo fuera muy letrado y muy educado, ellos pues
llegaron a América del Norte y puritanos fueron los que pues crearon esta Universidad de Harvard, que ahora es de las mejores, ¿verdad?, del mundo. Luego, bueno, los puritanos adoptaron esta teología reformada basándose en la calvinista, y a finales de la década de 1630 estaban muy aliados con los presbiterianos. ¿Por qué? Porque era lo mismo, solamente que la iglesia puritana era en Inglaterra y los presbiterianos estaban en Escocia. Entonces hay muchas, digamos, lecturas que lo toman como una sola, ¿verdad? Que los puritanos y los presbiterianos eran lo mismo, pero pues una surgió en Inglaterra y los otros surgieron en Escocia. Y bueno, todos después de 1660, 1662, pasan, digamos, como revueltas en Inglaterra, y lo que hacen, digamos, esta iglesia puritana es que ellos se comenzaron a congregar o en iglesias presbiterianas o en iglesias congregacionalistas, ¿verdad? Entonces pasan ahí como varias restituciones, pasan leyes. Entonces en Inglaterra, antes, digamos, ellos eran como independientes, una iglesia puritana y todo, pero después de eso, pues ya comienzan a unirse a iglesias congregacionalistas y presbiterianas. Tanto es así, y paso a la siguiente, que ya a finales del siglo XVIII se deja de escuchar qué es un puritano. Entonces, digamos que los puritanos ahorita, si usted dice iglesia puritana, no hay iglesias puritanas, porque ellos lo que hicieron fue mezclarse o con los presbiterianos o con los congregacionalistas. Y bueno, las iglesias congregacionales, lo que se dice es que son como sus descendientes, son lo que, digamos, ya los puritanos no lograron como establecerse bien como una denominación hasta hoy en día. Entonces surgieron las iglesias congregacionalistas, y esos son pues los puritanos de hoy en día, digámoslo así. ¿Y por qué dicen esto? Porque, bueno, sus creencias están en una declaración que se llama la Declaración de Saboya, y la iglesia congregacionalista, la confesión de fe de ellos es esta declaración, ¿verdad? Entonces, los puritanos y los congregacionales tienen la misma declaración de fe, entonces, pues, es lo mismo, solamente que le cambian el nombre, ¿verdad? Ya no son puritanos, sino congregacionalistas. Bueno, la Asamblea de Westminster fue convocada en 1643, ya hablamos de esto fue la pasada, ¿se acuerdan que era en Inglaterra? Y entonces, bueno, les hablé un poquito que la Iglesia de Escocia adaptó esto un año después, pero en Inglaterra pues fueron un tejimaneje que fue hasta 1660. Entonces, esta iglesia puritana también, digamos, los presbiterianos y los puritanos tienen en común que su confesión de fe es esta confesión de fe de Westminster. Entonces tienen la misma confesión de fe, los dos, los presbiterianos y los puritanos. Solo que los puritanos ya ahorita no se ven, ya ahorita desaparecieron y se convirtieron en iglesias congregacionales, que entonces ahora sí las iglesias congregacionales tienen su declaración de Saboya. Algo muy interesante que sí me causó como impacto al ver que esta iglesia era, digamos, realizaba exorcismos por posesión demoníaca, ¿verdad? Muchos pastores puritanos realizaban esto, ¿verdad? Realizaban exorcismos, y en los siglos XVI y XVII miles de personas en Europa fueron acusados de brujería y de ejecutarlas. Entonces, en Inglaterra y en Estados Unidos, muchos de los que acusaban a la gente de brujería eran los puritanos, ¿verdad? Entonces, más que todo también en los juicios de las brujas de Salem, no sé si ustedes lo han escuchado, que es muy popular, muchos de los que insistían y de los que decían, no, esta es una bruja, este es un brujo, este es un hechicero, muchos de esos eran puritanos que estaban en Estados Unidos. Entonces, me pareció muy interesante que esta iglesia se abogó a ir en contra de la brujería, en contra de pues la magia y pues de todo esto de los exorcismos. Ya dentro de las creencias, quería traerles unas creencias como que me parecieron como interesantes de esta iglesia, y que pues son como
como a rescatar, ¿verdad? Hay algunas como muy graciosas o como muy curiosas, pero bueno, ellos eran muy puros, muy puritanos, entonces ellos querían como purificar todo. Bueno, el primero ya se los comenté, que era el deseo de que todos alcancen la educación y la ilustración para poder que usted pudiera leer su Biblia. El bautismo infantil se entendía como un pacto. Entonces, digamos, el bautismo reemplaza la circuncisión como una señal del pacto y entonces admitía al niño en la iglesia visible, pero no era como para nuevo nacimiento, sino que ellos más bien no, digamos, si un niño o un bebé se estaba muriendo, ellos no bautizaban a ese niño. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era que el niño tenía que ser eh, como que digamos que la ceremonia era para que él entrara a esa iglesia, a la iglesia, digamos, visible, a la iglesia de aquí, no era como para que se salvara. Entonces, eso me pareció interesante. También ellos lo que decían era que lo más importante para ellos era la predicación, porque la predicación era para preparar ese corazón para que usted se pudiera salvar, se pudiera, ¿verdad?, restituir. Entonces lo que ellos hacían era acortar todo lo que no era de la predicación en los domingos para darle más tiempo a la predicación, ¿verdad? Entonces no sé, las ofrendas, los cantos, todo lo que no era la predicación, ellos lo acortaban para que el predicador y el pastor pudiera tener más tiempo. También ellos se oponían al deporte, o la recreación dominical, porque pues eso los distraía digamos, de esta observancia religiosa del sábado, y los puritanos se oponían también a deportes de sangre. Entonces, hubo un tiempo que en Inglaterra estuvo prohibido el boxeo, porque ellos se oponían al boxeo, ¿verdad? Porque eso causa sangramiento y todo, entonces ellos se oponían a eso. También dice que, bueno, los juegos de carta y de azar estaban prohibidos y el baile mixto, ¿verdad? Entre un hombre y una mujer estaba también prohibido porque decía que eso pues podía conducir a la fornicación. Entonces lo que ellos aceptaban nada más era el baile folclórico, donde estaban hombres por acá y mujeres por allá y donde no había como ese acercamiento. También las autoridades puritanas cerraron teatros ingleses porque ellos decían que el teatro tenía mucha depravación sexual. Entonces, de las 1640 a 1650, los teatros estuvieron cerrados en Inglaterra. También ellos castigaban públicamente la embriaguez y las relaciones sexuales fuera del matrimonio y ellos no, bueno, ellos ponían como peor el homosexualismo, digamos, más arriba que la violación o el adulterio. Si ustedes ven estas creencias o todas estas costumbres, pues puede ser algunas, ustedes dirán, bueno, son muy radicales, son muy extremistas, pero ellos, era eso de la pureza, ¿verdad? De no tener nada que sea impuro, tanto afuera de la iglesia como adentro. Ahora sí vamos con las iglesias congregacionales, que pues obviamente los puritanos están en el medio y de los puritanos salen los congregacionales. Entonces, cualquier iglesia cristiana protestante de origen calvinista que practica un gobierno congregacionalista es una iglesia congregacional. Entonces, ¿Me oye? dígame, Paula, ma. ¿me oye? Sí, dígame. Ajá. O sea, oyendo todo esto antes de que empieces esta otra iglesia, aquí se oye que hay demasiadas personas calvinistas. Entonces, yo creo o supongo que ellos tienen que saber todas estas creencias, ¿no? Si por decir algo, o no solamente les interesará, soy salvo, siempre salvo, pero cuando dicen que hay ciertas personas que se van a salvar, ahí uno tendría, o ellos confiarán que ellos son los que se van a salvar, porque teniendo uno esa creencia, entonces dice uno, pero ¿por qué? Y mucha gente abraza estas enseñanzas del calvinismo,
porque dice, no, yo ya soy, y ¿será que no se dan cuenta todas estas creencias, todo lo que encierra? Me pregunto yo, ¿no? Porque si usted no, es que predica muy lindo, como decías tú, son muy tienen los signos, tienen eso, pero entonces, ¿qué es lo que le están sacando a la palabra? La están distorsionando. ¿Sí me entiendes? Bueno, Fernando, Gemma, no sé. No, de hecho, ahorita que, bueno, que Paola nos está exponiendo, nos está explicando esta parte, pastora, y usted que también lo comentaba, yo me quedé sorprendido viendo, por ejemplo, iglesias cristianas evangélicas, como la línea de Asambleas de Dios, que ellos son de la línea calvinista también. Entonces, uno piensa que nada más la parte del calvinismo está metido mucho en la iglesia bautista, pero no es así. El calvinismo, uno se va dando cuenta que está arraigado en muchas iglesias, ¿verdad? No solo en la bautista, pero imagino que después Paola nos va a hablar de eso un poquito, pero sí, uno se sorprende el montón de calvinismo que hay y cómo lo sustentan ellos bíblicamente, ¿verdad? Bueno, no lo sustentan, lo enredan, pero eso después lo vamos a ver también. Elsa, Sí, disculpa, buenas noches. Lo que pasa es de que cuando uno está en una iglesia, yo se lo digo porque yo sí he estado en una iglesia así, ¿verdad? Y no se lo dicen a uno específicamente, oh, somos calvinistas, ¿ya no? Y de ninguna manera le andan predicando a uno cosas, uno lo va diciendo, pero esto no es así, esto no es acá, y esto es lo que yo creo, porque la palabra sí lo dice, ¿verdad? Yo estuve muchos años, en una iglesia bautista, yo me casé en una iglesia bautista, jamás en la vida oí nada de calvinismo, estuve en la iglesia de John MacArthur, no de John MacArthur específicamente, pero como estamos en el área en español, ¿verdad? Pero yo nunca oí hablar del calvinismo, sino yo me di cuenta en una sala grande donde uno espera por una recreación, lo que sea, si tienen un cuadro de ese señor y un cuadro de Lutero y un cuadro de no sé quién, y quién es, ¿verdad? Entonces, este es Juan Calvino, y en alguna ocasión sí oí que alguien quiso hablar de Juan Calvino, y yo dije, ay no, yo lo siento, pero yo si no es de la Biblia no quiero oír nada, yo me levanté y me fui, ¿verdad? Pero sí, no es de que le hablan a uno abiertamente, esta es una iglesia calvinista, o eso es lo que pasa, por eso es de que no sabemos nosotros a veces dónde estamos parados, por eso es de que debemos de meternos en la palabra para saber dónde estamos. Eso es todo, disculpe. sí, ¿no? Y como decía también, digamos, mi mamá al principio, hay veces que sí, uno no se da cuenta y tal vez le hablan de ciertos puntos, pero no de todo el panorama completo, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, bueno, si yo digo que soy calvinista o si yo digo que soy reformado, tengo que saber todo esto, ¿verdad? A mí algo como muy curioso es que todo esto viene de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona ni siquiera era protestante, era católico. Entonces, y yo no sé si ellos saben eso, ¿verdad? Que la predestinación vino de él y no de Juan Calvino. Entonces, bueno, es algo, ¿verdad? Así, diferente. Pero bueno. Sí lo Es que saben, sí lo saben. es que es como todo, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, digamos, y por eso me gustaría más bien ahora, Paola, cuando ya se termine lo de las iglesias y antes de entrar a la parte de arminianos, volver a repasar el tulip, ¿no? O sea, es ahí donde está la clave, ¿no? O sea, así como son importantes las 5 solas de las cuales hablamos en algún momento, pues reforzar el tulip del calvinismo donde están las 5, digamos, los 5 pilares donde se mueve la doctrina, ¿no? Que cada uno de ellos totalmente debatibles bíblicamente, o sea, porque están en contra. Ahora, lo que Milena decía, ¿será que ellos no se dan cuenta? Es que el adoctrinamiento es algo serio, ¿no? O sea, por eso es que a uno le dicen, agarrar a alguien que está adoctrinado es mucho más difícil que agarrar a un pecador, ¿no? Porque cuando alguien está adoctrinado, pues obviamente de eso se trata, de sembrarle fundamentos y viene lo que la Biblia habla de la insensatez, ¿no? O sea, la terquedad, el necio, el fatuo, o sea, el que defiende sus puntos aunque sepa que está equivocado.
Pero sí, las iglesias calvinistas hoy en día hay por todos lados, ¿no? Y uno cree que las iglesias calvinistas son iglesias grandes, mega iglesias que manejan dinero, ¿no? Ahorita hay iglesias pequeñitas también que se abrazan a a todo eso algunos por convicción de lo que creen en sus doctrinas, otros por conveniencia, otros por comodidad, porque pues eso de salvo siempre es salvo, eso no deja de ser llamativo para algunos y eso obviamente te lleva a que no haya necesidad de un cambio radical de naturaleza y que cada uno siga haciendo y viviendo como le da la gana. Pero bueno, sí quisiera, Paula, ahora más, que repasáramos el tulip del calvinismo rápidamente, nada más, y por ahí voy a buscar en internet lo que quiere decir las cinco letras, ahora lo repasamos otra vez. Pero sigamos para que sí, se nos acaba el tiempo. Sí, ya, bueno, ya casi termino con el calvinismo. Entonces, bueno, se origina esta iglesia, la congregacional, por una teoría de unión publicada por un teólogo que se llama Robert Brown en 1592. Y bueno, se origina de estas protestantes disidentes de Inglaterra, donde pues esta reforma puritana. Entonces, los puritanos y de los puritanos vienen los congregacionales. Y bueno, los primeros congregacionalistas se llamaban separatistas o independientes, por eso es que no hacen como digamos que los puritanos y los separatistas vienen siendo lo mismo. Y hay hasta ahorita, en estos momentos, hay algunas congregaciones en Inglaterra que se denominan independientes, ¿verdad? Porque pues Inglaterra como sí es iglesia anglicana. Entonces, bueno, aquí volvemos a repetir que Robert Brown fue la primera persona en establecer estos principios y se considera como el fundador del congregacionalismo. Y en 1658, pues crearon su propia versión de la confesión que se llama Declaración de Saboya, pero esta declaración estaba basada en la confesión pues, de los presbiterianos, ¿verdad? Entonces, todo está basado, pero lo importante es cómo que las iglesias, digamos que cambian su nombre, es más que todo por el origen, ¿verdad? Los presbiterianos ya sabemos que es de Escocia, estos vienen de Inglaterra, es por eso, pero tienen los mismos pensamientos. Ahora sí, dice que estas, a diferencia de los presbiterianos, lo que ellos practican es una política congregacional. Ellos no tienen como esta unión de ancianos, sino lo que ellos dicen es que, bueno, ellos pueden elegir sus propios funcionarios y administrar sus propios asuntos sin cualquier interferencia de alguien externo, ¿verdad? Y esta política congregacionalista es como una forma de gobernar a la iglesia donde digamos que las decisiones las toma la congregación, ¿verdad? No es solamente una persona o los ancianos, sino que es toda la congregación la que toma las decisiones. Entonces, digamos que el ministro o el pastor que está, digamos, en estas iglesias no es el que ejerce, digamos, el poder, sino que él tiene que tener algún comité donde estén como representadas toda la congregación para que si él toma una decisión, se tome a favor, digamos, de toda la iglesia. No es que él mismo tome, digamos, si hay iglesias como la de nosotros que son pequeñas, entonces, sí, obviamente no vamos a tener como representaciones de la congregación, representación de esto, pero en iglesias grandes y en estas iglesias congregacionales lo que se hace es que el pastor tiene un grupo de representantes de la congregación, representantes de las maestras, de la escuelita, de los niños, de los jóvenes, todos representados para que él no es el que tome las decisiones, sino es toda la congregación. Entonces, ese es como el principal diferencia entre los presbiterianos, que son unos ancianos que dirigen, y ellos que son todos, ¿verdad? Pero lo demás, ¿verdad? Las creencias son las mismas. Y pues las congregacionalistas tienen los dos sacramentos que ya vimos, bautismo y la cena del Señor. Practican también el bautismo infantil y la cena también se celebra 1 o 2 veces al mes. Y pues ellos no usan la señal de la cruz ni la intersección de los santos, que es como los católicos. Ahora vamos a terminar con lo de las iglesias reformadas. Si se acuerdan, muchas iglesias calvinistas lo que ellos dicen es que las llamen iglesias reformadas, ¿verdad? Entonces estas iglesias reformadas, ellos se llaman así porque
su origen no es ni de Inglaterra, ni de Escocia, ni de, digamos, ni de Irlanda. Entonces, son calvinistas que surgieron de Holanda, de Suiza, de Francia, de Hungría, de Rumania, ¿verdad? De todas estas otras países europeos, y entonces lo que ellos hacen es utilizar iglesia reformada para que no se confundan con los puritanos, los congregacionalistas y los presbiterianos. Entonces, para que ellos digan, ah, bueno, usted es reformado, entonces usted no salió de Escocia, de Inglaterra y todas esas. Pero es nada más por eso, es para hacer esa diferencia. Ellos tienen una alianza, una comunión mundial de iglesias reformadas. Antes eran dos, pero pues en el 2010 se unen las dos, y bueno, también existen otras dos, que es la Conferencia Internacional de Iglesias Reformadas y la Confraternidad Reformada Mundial. Entonces son estas varias. Y este es el calvinismo. Entonces vamos a devolvernos al tulip que decía Pa. Este es el tulip. No sé si lo resumo, ¿verdad? Las 5. Resumen nada más para que nos quede totalmente claro los 5 puntos claves de ellos, ¿no? Porque es parte de lo que vamos a comparar ahora con los arminianos. ¿Qué significa? Ok, entonces el tulip, la primera, la T, significa la depravación total. Entonces, la depravación total dice que los humanos, ya después de que Adán y Eva pecaron y con el pecado original, nosotros no tenemos la potestad de podernos salvar o arrepentirnos por nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros caímos, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacer el bien, solo podemos hacer ¿Por qué era mal. la T? De total deprivation, es que es en inglés. Eso. Sí, eso es en inglés porque lo demás sigue en inglés. Entonces, a la Sí, lo primera demás T. sigue en Entonces, inglés y no me lo depravación aprendí. total, eso es lo que está bien. Lo otro, la U me imagino que es porque es elección incondicional, porque incondicionalmente se puede. Unconditional election. Sí. Exacto, es que aquí me has dicho. Bueno, Eso, entonces, elección incondicional. la es la U. elección incondicional es que lo que dice es que Dios es el único que puede salvarnos. Entonces Él elige a quién salvar y a quién no. Porque ahorita en este mundo hay gente que no es cristiana y que no se salva. Entonces, esa es la elección incondicional. Dios Ok. nos eligió a salvarnos o no. Sí, Cindy, dígame. Sí, me dicen si me escuchan, es que aquí el internet, terrible. No, sí. Ok, entonces iríamos un poco más allá, en que tal vez no es como que Dios elige, ¿verdad?, a quien salva, sino que ya creó personas para, digamos, estar con Él, y creó personas para estar en el infierno. ¿Me explico? Ajá. O sea, ya las creó, sino no que las va a salvar después, sino que ya las creó para. Sí, exacto. Sí, como Él conoce ya el futuro, Él sabe quién sí va a elegir y quién no va a elegir para salvarse. Exacto. Pero hay una parte Bueno, que se la realiza tercera es la para que- expiación para que limitada. cierre ahí. Que ahí viene la L, ¿no? De limited. Ajá. Entonces, la expiación limitada es que, digamos que Jesús murió para salvar a cierto número de personas, ¿verdad? No es que vino a salvar a algunos o a todos, sino que Él vino a salvar a, como decía Cindy, Él vino a salvar a los 10,000 que Él ya sabe que va a salvar, o a los 11,000, ¿verdad? Entonces, Él sabe quiénes va a elegir y por esos elegidos es el que vino a morir. Ahí lo importante es que cada uno, a medida que vamos viendo, ya llevamos 3, bíblicamente lo que cada uno conoce, diga, no, pero eso choca con lo que yo tengo aquí. O sea, tiene que estar chocando con lo que ya la información que cada uno tiene, ¿no? Ahora, si eso no choca con la información que cada uno tiene, es porque la persona no tiene información. ¿Me entienden? Porque, por ejemplo, esto, que el Señor vino a morir por un grupito. O sea, eso le tiene que reventar a usted en lo que usted ha escuchado por años bíblicamente, si es que ha escuchado sana doctrina, ¿no? Por eso era que quería que lo repasáramos, ¿no? Sigamos, Paola, porque se nos va el tiempo. Sí, la gracia irresistible es que, digamos, nosotros nos salvamos por gracia, pero la persona elegida, ¿verdad? La persona que ya ha sido elegido no se puede resistir a esta gracia. Entonces el Espíritu Santo hace lo que sea, ¿verdad? Y lo atrae para que si la persona no es cristiana, en algún momento tiene que ser cristiana, porque no se puede resistir a eso, digamos, como a esa fuerza del Espíritu Santo. Esa es Si la el gracia irresistible. arrepentimiento, la salvación de la gente depende del Espíritu Santo, entonces
esto también tiene que haberlo escuchado más de uno. El Espíritu Santo entonces está haciendo un muy mal trabajo, porque hay mucha gente que nada, que sí se está resistiendo. O sea, yo entiendo que ustedes dirán, y dirán ellos, pero es que esos no están elegidos. Pero bueno, ellos hablan de la gracia irresistible y que realmente el hombre, como por la depravación que hablamos ahora, no tiene la capacidad ni arrepentirse, ni de hacer buenas obras, ni de nada, ¿no? Todo es la misericordia de Dios y es el Espíritu Santo el que realmente lo jala, digámoslo así por decir algo. Entonces, Sí, no hay libre bueno, albedrío, pastor. exacto, sí, no hay libre albedrío, no hay esa capacidad de decidir. Entonces, todo eso hace parte, eso es exactamente lo que dice Juan Pablo, que a medida que uno va viendo cositas, uno diga, pues esto choca con el libre albedrío, pero esto choca con la capacidad o con la posibilidad que Dios nos ha dado de arrepentirnos, pero esto choca con esto, ¿me entienden? Entonces, por esa Y parte, ¿no? choca con Juan 3:16. Correcto. Que por ejemplo, ahorita hago un paréntesis, que a alguien le preguntaba a Milena Juan 3:17, ¿no? Que decía que, pero es que Juan 3:17 dice que el Señor no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Me entiende? Y digo, sí, pero ¿y por qué lo desliga de Juan 3:16? Ahí dice, a los que en él creen. ¿Me entiende? Entonces a la gente le gusta manejar versículos separados y manipularlo. Y, bueno, eso es algo que cuando se saca un texto en contexto, porque la gente busca algún pretexto para crear alguna herejía, ¿no? Pero bueno, sigamos. Bueno, una cosa también ahí como un asterisco es que yo también estaba leyendo que ellos dicen que, digamos, si una persona llega a la iglesia y se comienza como a congregar y ya comienza como eso, es porque fue elegida y entonces ya esa gracia irresistible lo trajo a la iglesia. Entonces ya hace partícipe, digamos, de la iglesia, de los reformados, no sé qué, pero es porque ya era elegida. Entonces, bueno, por ahí darlo. Y luego lo último, que es la P, que es la perseverancia de los santos, es que ellos, digamos que ellos dicen que si usted es una persona que está elegida, que ya está convertida en el cristianismo, haga lo que haga, usted se va a salvar, ¿verdad? Entonces es eso, la perseverancia de los santos. Y pues ellos no creen en esto de la apostasía, de que una persona cristiana pueda caer. Dicen que pues realmente Básicamente, no sí, es el argumento es cristiana. que, sí, que nunca nació de nuevo. Entonces, ¿dónde quedaría aquello que dice la Biblia que el día que el justo peque? Entonces, si la Biblia dice que el día que el justo peque es porque alguien que ha sido justificado en algún momento puede pecar o puede caer otra vez, o sea, la salvación sí se puede perder, sí se pierde. Y ellos dicen aquí, obviamente, que porque nosotros ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces cuando uno es sellado ya nadie le quita eso. Bueno, es todo en que después podremos sacar algo para un martes, revisar exactamente cuáles son los versículos que usan y tratar de ver cómo se distorsionan, ¿no? Que es algo como para reforzar esta parte. Ok, entonces También vámonos. de que es porque nunca fue de la iglesia si se desvían. Correcto, sí. Ok, vamos con el arminianismo, Paula, porque yo necesito saber qué soy. Bueno, vamos con el arminianismo y aquí está Jacobo Arminio, que es como el fundador o el principal, ¿verdad? El principal predicador o fundador de esta teología. Entonces, bueno, esta es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio en los Países Bajos de comienzos del siglo XVII a partir de, pues, contrarrestar ese dogma calvinista, digamos, calvinista de la predestinación. Entonces, bueno, una cosa que sí me pareció interesante es que Jacobo Arminio, él era calvinista, él estudiaba digamos, él, como Pablo y Gamaliel, digamos, él tenía un maestro que era calvinista muy reconocido, pero él se metió en la palabra y él comenzó a leer y él decía, bueno, es que no me parece lo que yo estoy aprendiendo ¿verdad? Con mi maestro, eso no me parece. Entonces él dijo, no, es que yo pienso esto y esto y esto y esto y está aquí en la palabra. No puedo, digamos, obviar estos pasajes de la palabra. No me hace, digamos, match, no me hace como una concordancia. Y por eso es que él se sale del calvinismo y comienza pues, a publicar lo que él pensaba que no estaba acorde a eso. Después de su muerte, sus principios se formularon en 5 puntos que se llamaron 5 puntos remonstrants. Así se llamaron, se publicaron en 1610 y entonces los seguidores de Arminio pues se comenzaron a denominar remonstrantes por esos 5 principios. Y bueno,
hay que aclarar que hay denominaciones como los valdenses son italianos, y otros grupos anteriores a la Reforma habían pues afirmado las mismas cosas que pues Arminio ya estaba afirmando. Entonces, hay que decir como el calvinismo, que él fue como Jacobo Arminio, fue como uno de los principales, pero ya antes de él habían pensamientos así. Pues esta posición de que, ¿verdad?, de que era en contra de la predestinación con el libre albedrío y todo lo que vamos a ver ahorita. Dígame. Volví. Ok. Veamos en el tulip. No, mentiras. No. Vuelvo a compartir. Ujú. Ya, este punto sí lo escucharon. Sí, ahí vamos. Bueno, y bueno, ya el último fue que muchas denominaciones cristianas han sido influenciadas por puntos de vista arminianos. Por ejemplo, digamos, uno no encuentra, y yo también estaba buscando, como iglesia arminiana en Costa Rica. Uno no encuentra eso, sino que hay protestantes, metodistas, pentecostales, bautistas, que hay bautistas calvinistas y hay bautistas arminianos. Entonces, no hay como una iglesia que se llame iglesia arminiana, no sé qué, sino que son postulaciones, como Fernando ahorita decía. Hay veces que hay iglesias que no se ponen como iglesia calvinista o iglesia reformada, pero son calvinistas. Entonces, pasa en esta parte mucho. Ahora sí, dentro de las creencias y costumbres, las vamos a ver y luego se resumen en las 5 postulaciones de ellos. El arminianismo cree en el libre albedrío. Digamos, sí está limitado por el pecado original, pero pues Dios puede restaurar y dar esa capacidad al ser humano de aceptar la salvación del Señor. Luego, el conocimiento de Dios del futuro es exhaustivo y completo. Obviamente, el Señor Él lo sabe todo, Él sabe el futuro, Él sabe el pasado, Él sabe el presente, Él lo sabe todo, pero no es que Él determina el futuro, sino que lo conoce. Digamos, conoce su futuro, pero no es que Él va a modificarlo. Esa es una creencia y una costumbre que nosotros también aceptamos también, ¿verdad? Dios conoce mi futuro, pero no es que Él va a tomar las decisiones por mí, sino que yo mismo las tomo. Luego dice que la expiación es para todos, ¿verdad? La muerte de Jesús fue para todas las personas y Jesús atrae a todas las personas hacia Él, y todas las personas pues tienen esa oportunidad de salvarse a través de creer en Dios, entonces se pueden salvar. Y la gracia de Dios actúa sobre todas las personas para convencerlas del Evangelio, para atraerlas hacia esa salvación y para pues posibilitar que ¿verdad?, se nazca de nuevo. Y el libre albedrío es otorgado y limitado por la soberanía de Dios. Pero bueno, la soberanía de Dios permite a todos los hombres aceptar el Evangelio de Jesús a través de la fe, pero se puede pues resistir, ¿verdad? Es una gracia que se puede resistir. Dios da ese libre albedrío de que la gracia de Dios está ahí para el que quiera, ¿verdad? Entonces, si usted lo quiere aceptar o no, es cuestión ya suya, pero ahí está la gracia de Dios. ¿Qué más dice? Dice que la elección es condicional. Entonces dice que Arminio definió esto como que el decreto de Dios por el cual por sí mismo, desde la eternidad, Él decretó justificar en Cristo a los creyentes y aceptarlos para la vida eterna. Que, digamos, en otras palabras, este punto lo que dice es que antes, digamos, los calvinistas decían que la elección es incondicional. Aquí lo que él dice es que Dios determina quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, pero ¿cuál es esa determinación? Bueno, los que creen en Jesús. O sea, Él ya estableció desde antes, ¿verdad? Antes, que los elegidos eran toda persona que creyera en Jesús, entonces ese iba a ser elegido para poder, pues, aceptar a Cristo. Entonces, toda persona que pueda creer y se arrepiente de verdad, se convierte en un elegido, porque ya Dios estableció que puede, digamos, convertirse en cristiano. Ahora, Sí, lo que está, digamos, predestinado es la forma, ¿no?
O sea, ya el Señor, eso lo tiene, acuerden que lo que a veces Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, o sea, ya el Señor lo tiene establecido, ya eso está dictado, ya la forma en de salvarse y alcanzar la salvación ya está definida, pero lo que no están definidos es quiénes, porque ahí es donde entra la decisión personal, ¿no? Ajá, sí, exacto, digamos, él ya sabe quiénes son los elegidos en esa parte, no es como que ya sabe que Paola, Luis David, Davis, bueno, los que tengo ahí, bueno, y después dice que la predestinación no es como la predestinación de quién es el que va a caer o el que no va a caer, sino que es que, digamos, la predestinación es que los elegidos, los que creen en Dios y los cristianos, están ya predestinados a que ellos se van a adoptar a este reino de Dios, a este, digamos, pueblo de Dios y pueden tener la vida eterna. Es esa predestinación de decir, bueno, los elegidos van a tener ese fin. O bueno, y en el caso contrario, pues si uno no cree en Dios y no está dentro de esos elegidos, digamos, dentro del reino de Dios, pues obviamente va a tener otro fin, que no es con él, ¿verdad? Eternamente. Luego dice que todos los creyentes tienen la plena seguridad de la salvación con la condición de que permanezcan en Cristo. Entonces, es condicionada, ¿verdad? La salvación está condicionada a que usted crea, pero que también usted persevere. Dice que si Dios le da a usted todas las herramientas para que usted pueda perseverar y no caer, ¿verdad? Entonces, usted tiene la posibilidad de mantenerse firme y es usted el que tiene esa posibilidad, no es Dios el que dice, bueno, si usted haga lo que haga, usted se va a salvar, sino que es usted mismo el que pierde o no la salvación. Y Arminio pues creía pues en la posibilidad de que un creyente cometiera apostasía, ¿verdad? En 1602 Arminio escribió, un miembro creyente de Cristo puede volverse perezoso, dar lugar al pecado y morir gradualmente, dejando de ser un miembro del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, si no saben qué es la apostasía, es que uno siendo cristiano, usted abandone a Cristo, volviéndose otra vez al mundo. Entonces, él sí creía en eso, en la apostasía. Ahora sí vamos con los 5 puntos, que en realidad es el resumen de lo que les dije. El primer punto que se contrapone a la depravación total es esa libre albedrío o la habilidad humana. Entonces, sí sabemos que pues la naturaleza humana está caída, pero Dios en su gracia nos capacita para nosotros poder tener esa voluntad de arrepentirnos y poder creer, ¿verdad? Entonces, cada pecador o cada persona está capacitada para poder hacer el bien y el mal y para poder entender que uno puede ir a arrepentirse, ¿verdad? Entonces, es esa escogencia libremente entre hacer lo bueno o hacer lo malo en lo espiritual, ¿verdad? El segundo punto es la elección condicional. ¿Se acuerdan que el calvinismo era incondicional? Entonces, es lo mismo. Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo a todas las personas que si creen, entonces van a ser cristianas y si no creen, pues no, ¿me entienden? Esa es la elección que él dice, bueno, esa es como la condición. Si usted cree y usted se arrepiente, entonces usted puede ser hijo de, ¿verdad? Hijo de Dios cristiano y si no, pues entonces no, es una condición. Y bueno, tienen que pues responder positivamente a su llamado, arrepentirse y creer en Cristo. Y bueno, esa es la elección condicional. Luego el tercero es la redención universal o la expiación general. ¿Se acuerdan que en el otro era expiación por unos pocos? Entonces lo que dice aquí es que Cristo vino y murió por todos, ¿verdad? Entonces garantizó la salvación para que todos los que quieran creer y perseverar, entonces puedan ser cristianos y se puedan convertir en hijos de Dios. El cuarto punto es que el Espíritu Santo puede ser resistido, ¿verdad? Ya es que no puede ser resistido, que es irresistible. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo nos convence de pecado, hace que pues que cada pecador pues
tenga como esa convicción de que sí estoy pecando, estoy haciendo algo bueno, estoy haciendo algo malo, tengo que salvarme, pero pues uno puede resistir a ese llamado, a ese convencimiento de pecado, pues uno se puede resistir. Entonces, el Espíritu no regenera al pecador hasta que él crea, ¿verdad? Entonces, uno tiene que creer, uno tiene que arrepentirse, nacer de nuevo, y ahí es donde el Espíritu Santo lo puede regenerar. Dígame, Cindy. Sí, que convencidos no es sinónimo de convertidos, exactamente. O sea, la Ajá, persona puede estar convencida, pero eso no la va a llevar inmediatamente a un arrepentimiento. ajá, exacto. Sí, como, digamos, como veíamos en el calvinismo, ellos lo toman igual, entonces lo convence y lo convierte, pero aquí no, ¿verdad? En este punto. Y luego De hecho hay así. muchas iglesias, la mayoría de las iglesias están llenas de convencidos, ¿no? Y muy pocos convertidos, eso es una realidad. Ujú. Y bueno, y el último es el caer de la gracia o el perder la salvación, que es eso, de que uno puede ser salvo y puede perder su salvación, o uno puede ser cristiano y apostatar, ¿verdad? Entonces, sí se puede perder la salvación y no es que uno es salvo, siempre salvo. Entonces es eso, se puede perder por no perseverar en esa fe, en esa relación con Dios. Esos son los 5 puntos. Ahora sí, ¿qué somos nosotros? Em, Yo no sé si ustedes han visto, ahí el pastor Tibor tiene una prédica de 1 hora 20, yo me la vi, que dice que ¿por qué nosotros no somos ni calvinistas ni arminianos? Él dice en la 1 hora 20, y se los resumo, ¿verdad? Para que, bueno, si quieren la ven, pero lo que él decía era que nosotros, digamos, como iglesia, como congregación, nosotros no es que seguimos a Arminio o seguimos a Calvino, ¿verdad? Nosotros seguimos a Cristo y lo que dice la palabra. Y si nosotros, digamos, dentro de la interpretación que nosotros tenemos de la palabra, se alinea más a lo que dice Arminio, entonces está bien, ¿verdad? Pero no es que nosotros, y bueno, escuchando esa prédica se me vino estos 2 versículos, que eran 1 Corintios 1 del 12 al 13, que dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y también 1 Corintios 3 del 4 al 5, que dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, digamos que al final y el resumen era que nosotros, pues no es que vamos a seguir a un hombre, sino ni a Calvino, ni a Arminio, ¿verdad? Pero pues nuestra línea, y el pastor mismo lo decía, y también, digamos, ahora viendo los 5 puntos y los otros 5 puntos, es que nosotros y nuestra interpretación de lo que la palabra dice va con la interpretación que Arminio dice, ¿verdad? Nosotros estamos pues en contra del calvinismo, pero pues tampoco es que nosotros somos calvinistas o arminianos. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que dicen, bueno, es que ahí son 2 posiciones, son 2 pensamientos, o es calvinista o es arminiana, no hay como grises, ¿verdad? No sé si ustedes vieron, pero no existe como una posición en medio, los dos son muy excluyentes, o usted va con el pensamiento calvinista o usted va con el pensamiento arminiano. Entonces ahí les subrayé el arminiano porque pues nosotros y la iglesia, digamos, y los principios y lo que nosotros pensamos va más que todo con los 5 posiciones del arminianismo y con todas pues las creencias que este movimiento y esta doctrina teológica tiene, ¿verdad? Entonces, si tenemos que elegir a uno, son los arminianos, teniendo en cuenta pues ya la diapositiva anterior, ¿verdad? No es tanto que elegir, ¿no? Sino que si uno tuviera que definir algunas afinidades, digámoslo así, y si a uno le pusiera, bueno, como le dijo Jacob al ángel, ¿no? O eres mi amigo o mi enemigo, ¿no? Ujú, O si yo tuviera que compartir con alguien y, digamos, si me dijeran con quién quieres ir a conversar y hablar de la palabra, pues yo preferiría hablar con un arminiano que con un calvinista, ¿me entiendes? Porque es como más afín.
pero la tenemos clara, aunque dentro de los arminianos, según lo que vimos ahí ahorita, hay arminianos que creen que la salvación no se pierde, también debe ser un grupo más pequeño, porque no iría en línea ese grupito con los otros 4 puntos que vimos, o sea, es como que sí, pero no, entonces, pero no es tanto de que uno tenga que elegir, ¿no? Porque a uno no le tienen que definir, o usted es calvinista o arminiano, ¿no? Yo soy cristiano, ¿no? O sea, sí hay algunas personas que se han decidido, pero sí hay gente que se van, son más calvinistas que cristianos. Que calvinista es no, pero calvinista viene de Calvino, ¿no? Entonces, es por ese lado, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo en lo personal preferiría conversar con un arminiano que con un calvinista, aunque no sea arminiano. Cindy. Sí, iba a comentar algo de lo que estaba diciendo el pastor, de que hay que tener claro que el cristianismo, o sea, Cristo fue antes que Calvino y Arminio, y muchos están peor que los católicos porque con el Papa, ¿verdad? Que los tienen a ellos en el lugar que le corresponde a Cristo. Entonces, casi que dan la vida por Calvino o por este otro señor, ¿verdad? Entonces, sí tener claro quién es el que está antes, que es Cristo. Sí, exacto. Que fue exactamente la molestia de Pablo, ¿no? Cuando comienzan a dar nombres. Y por eso Pablo decía, menos mal que yo no bautizaba a nadie aquí para que no están diciendo que es mío, ¿no? Porque aquí nadie es de nadie, o sea, aquí somos de Cristo y ese es de él cuando comenzaron a salirle con esas, que son los mismos problemas de ahora, ¿no? Ahora, si reemplazamos en ese versículo a Apolos y Cefas, lo reemplazamos por Calvino y Arminio, es lo mismo, porque son los mismos problemas de la iglesia de toda la vida, ¿no? Es lo mismo que... Sí. Bueno, entonces como para que sepan, cuando ustedes les digan, bueno, ¿ustedes qué son? Bueno, no somos ni uno de otros y tenemos que elegir así, entonces somos más apegados a Es los lo mismo, arminianos. Paola, Dígame. un paréntesis, otro ahí, que a veces a la gente se le pregunta, ¿usted a qué iglesia va? Dice, no, yo voy a la iglesia del pastor tal, porque es una costumbre de uno, ¿no? O sea, uno debería decir, Sí. yo voy a la iglesia de Cristo, pero, pero las iglesias se identifican a veces por los nombres de los pastores, ¿no? O sea, desafortunadamente así es. Pero bueno, está bien. Bueno, y ahora sí en Costa Rica, ¿qué hay en Costa Rica de esto? Si la vez pasada hasta ortodoxos nos encontramos. Entonces, bueno, yo busqué iglesias presbiterianas en Costa Rica y me salieron este cuadrito de aquí, ¿verdad? Casi la mayoría están en San José, hay una en Limón y aquí hay otra como en Alajuela por ahí. Y estas son cuando yo busqué iglesias reformadas. También, obviamente, hay que decir que hay algunas iglesias que no tienen en su nombre como iglesia, no sé qué, pero sí son calvinistas o arminianas, ¿verdad? Y entonces aquí están todas estas que son reformadas. Entonces hay una en Guanacaste, bueno, en Liberia, y bueno, una en Punta Arenas, y aquí hay muchas, varias en San José. Está la Iglesia Presbiteriana y Reformada de Costa Rica. Esto es como la unión de todas estas iglesias, ¿verdad? Entonces dice que comenzó a mediados de 1984 y lo que digamos, lo que dicen es que fueron los misioneros de Norteamérica o pues de Estados Unidos que trajeron este movimiento acá, ¿verdad? En Costa Rica no había mucho como en Honduras, Nicaragua, pero bueno, lo fueron trayendo para acá y hay reformadas y presbiterianas. Y pues, eso era. Y bueno, este es el logo. Ahora, les quise traer esta imagen porque yo no les hablé de las bautistas reformadas, pero dice que el día 4 me encontró una noticia que dice que el día 4 de febrero de este año, o sea, es muy, muy reciente, se estableció la primera asociación de iglesias. Esta es la Asociación de Presbiterianos y Reformadores, y de Reformados, pero esta es la primera asociación de iglesias bautistas reformadas en Costa Rica. Entonces, el nombre de la asociación es Asociación Costarricense de Iglesias Bautistas Confesionales 1689. Son 4 iglesias bautistas reformadas que pues ellos lo que quieren es pues obviamente crecer. Es muy nuevo todavía, pero pues ya se creó esta asociación donde lo que es como la cooperación y todo. En esta asociación estaba yo leyendo la noticia, están pues los pastores y los representantes de las 4 iglesias. Hay 2 representantes por cada iglesia, hay mensajeros de cada iglesia y pues gente en general, digamos.
Entonces, estos primeros son como los pastores de las iglesias y copastores y pastores. Y ya estos segundos y terceros, pues están los representantes de las iglesias. Una cosa curiosa es que aquí está Humberto. Entonces, bueno, si ustedes no saben quién es Humberto, Humberto se congregaba con nosotros. Entonces, él ahorita es el representante de la Iglesia Reformada en San José para la Asociación de Iglesias Bautistas Sí, yo lo vi y me Reformadas. pareció conocido. Sí, es él. Hola. Y yo, bueno, si me está escuchando, hola también. Pero bueno, él sale como representante de la Iglesia Reformada de San José para esta asociación. Entonces sí me pareció muy curioso traerlo por aquí. Y bueno, estos son los pastores, Estamos hablando de representantes. estamos hablando de una persona que nos predicaba en Efesios. Sí, y que tenía estudios y todo, pero bueno. Estaba en la escuelita y todo. Sí, pero bueno, sí, me pareció muy, muy curioso, pero sí, es ahora el representante para esta asociación. Entonces, no es cualquier, ¿verdad? Cualquier persona ahí, es alguien de liderazgo para ser tomado como eso. Y bueno, ya para terminar, porque sí me pasé 15 minutos. Siempre termino con de Romanos 16, del 17 al 18, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que no les pareció. De mi No, parte Pau, nada más, muchísimas pues gracias. felicitarla, muchas gracias, muy claro, muy buen material, se ve que se le llevó bastante tiempo en acoplarlo, analizarlo, estructurarlo para que fuera pues de bendición para todos los que estuvimos escuchando. Entonces, realmente felicitarla, Paola, lo hizo Muchas muy bien, gracias. muchas gracias. Sí, gracias, Paola. Realmente no, o sea, estas son pinceladas, ¿no? Y es lo que a veces hablamos con Paola. Bueno, obviamente no puede meter toda la información porque del calvinismo ya les queda la tarea a todos ustedes y a nosotros también de averiguar más, ¿no? Métanse en internet, averigüen sobre Calvino, más sobre el tulip aquel. Bueno, hay tanto de Arminio, también tanto de las iglesias como tal, es como para tener un contexto porque siempre uno, por X o Y razón, puede ir o a hablar con una iglesia o siempre preguntan a uno. El domingo estuvo una persona visitándonos en la iglesia y lo primero que me preguntó es que de qué denominación somos nosotros, porque es la primera pregunta que siempre se viene, ¿no? Entonces, saber qué somos, ¿no? Nosotros somos no denominacionales, somos una iglesia independiente, somos cristocéntricos y básicamente por ahí nos movemos, ¿no? Pero sí, bueno, muchas gracias, Pau. Bueno, ahí después seguimos con lo que nos falta. Ya hemos intercalado los temas, o sea, para que no sea toda una seguilla. Bueno, dentro de 8 días compartimos un tema de los que tanto compartimos, posiblemente el otro martes venga Paola ya con... bueno, por cierto, el otro martes es Semana Santa, ¿no? Entonces, creo que hay gente que sale de la ciudad, entonces, o no van a estar. Entonces, creo yo que el otro martes mejor no vamos a tener discipulado, pensando en eso de que los salen a vacaciones y que los que tienen sus chicos y salen, bueno, aquí la gente sale mucho a la playa y todo eso. Entonces, el otro martes, que es martes santo, bueno, aunque todos los martes han sido para nosotros santos, pero bueno, el otro martes, que es una semana de vacaciones, un puente largo, dejémoslo ahí para que ustedes descansen, para que ustedes reposen, mediten, eso, bueno, obviamente investiguen, analicen, y nos estaríamos viendo el martes, creo que es 12 de abril, ya 12 de abril, qué barbaridad. Nos vemos el 12 de abril ya con un tema, otro tema que desarrollamos aquí. Y bueno, si Dios lo permite, ¿no? Entonces, muchas gracias, Paola. No sé si alguien quiere comentar algo adicional. Sí, Sí, decirle de igual a Paola que muchas gracias, de verdad que todo esto nos va como alineando, ¿verdad? O aclarando muchas preguntas que uno tiene, ¿verdad? Y entendiendo también cómo están las doctrinas
alrededor de nosotros, ¿verdad? Porque de hecho, bueno, en mi caso, yo tengo en mi familia, bueno, muchos, me imagino que tienen situaciones similares a las mías, que mi familia en la mayoría es muy católica, pero tengo unos sobrinos que son bautistas y mi hermano que también es bautista, y yo he conversado con ellos temas doctrinales y son muy diferentes, digamos. Los del lado de mi sobrino son muy calvinistas y del lado de mi hermano son arminianos, entonces uno se queda impactado porque uno piensa que todos son una misma línea y no, entonces, y después en la parte evangélica igual uno se da cuenta que hay de las dos líneas también, entonces sí es muy interesante porque yo esto no lo entendía y ahora con todo lo que Paola nos está presentando uno empieza a atar cabos y uno empieza a entender, como decía ahora la hermana Elsa, tenemos que tener mucho cuidado donde estamos, qué estamos escuchando, qué videos nos ponemos a ver, qué prédicas, y qué interpretación de la palabra, ¿verdad? Entonces hacer una correcta exégesis de la palabra y de verdad que la felicito. Muy buen trabajo y ojalá que después se haga ahí como un libro ahí para que lo podamos publicar. Pastor, una pregunta. Gracias, Paola. Bueno, primero muchas gracias a Paola porque la verdad es que está muy completa, digamos, la información. Yo sí sabía ciertas cosas porque en Limón, como les había comentado, hay demasiadas denominaciones, es exagerado. Pero yo tengo una pregunta, no sé si tal vez lo dijo y tal vez no presté atención. Las iglesias evangélicas que vemos hoy en día, como por ejemplo de Ronnie Chávez, Hugo Solís, todas estas digamos, gran cantidad de gente, ellos se dicen ser, ok, cristianos evangélicos, pero entonces ellos están metidos en alguna denominación, yo me imagino, porque, o sea, tienen cosas muy distorsionadas que me parece que se sale, digamos, de la línea bíblica. Ellos claramente son apóstatas en su mayoría, pero digamos en esas denominaciones, ¿en cuál de todas la ubicaríamos? Bueno, lo que pasa es que hay algunas que son marcadamente, algunas iglesias se la tienen clara que son de asambleas, otras iglesias son bautistas, o sea, yo por ejemplo, el templo evangelístico, no sé exactamente, yo no conozco mucho de esas iglesias exactamente qué confiesan, qué profesan. Sí, lo único que sé es que son apóstoles, nada más. Pero sí, no sé exactamente, bueno, si alguno de aquí que haya estado, por ejemplo, en la iglesia del Templo Evangelístico o en la iglesia de Ronnie Chávez o algo así. Yo fui, digamos, yo estuve en esta iglesia del centro evangelístico. Ajá, Me ¿qué son? parece que ellos dicen ser como algo de Asamblea de Dios, pero no me Pero si recuerdo tú, sinceramente. pero mira que es importante, ahorita que Paola presentaba, que vimos el tulip de los calvinistas, porque es digamos, su confesión de fe, y vimos los 5 puntos de Arminiano, porque son Ajá. su confesión de fe, y de cada una de las iglesias tiene su confesión de fe. Las iglesias tienen su confesión de fe, ¿no? O sea, uno tiene que saber, si uno va a una iglesia, saber qué es lo que esa iglesia cree, ¿no? Entonces, aprovechemos el ejemplo de Keichel, donde a veces mucha gente está en iglesias y no sabe ni qué es lo que esa iglesia cree, ¿no? O sea, qué es lo que o de qué Sí, son. es que, digamos, a mí Entonces, sí me es importante. sucedió que yo a esa iglesia fui a parar porque como yo me venía a vivir aquí, a San José, a mí me recomendaron congregarme ahí, pero yo sí me recuerdo principio sí chocaba porque ellos tenían cosas muy raras que yo decía que no era bíblico, pero Sí, por ejemplo, nunca las iglesias entendí a pentecostales uno las saca de profundidad. una, ¿no? Las iglesias que son del evangelio completo también tienen sus creencias. Hay iglesias donde los dones es el tema central, las lenguas y todo ese asunto. Pero digamos, la verdad, por ejemplo, la iglesia de Ronnie Chávez, yo no me atrevería a decir qué es exactamente. Pertenecen todas las asambleas O sea, no sé si son de asamblea, no sé cuál es su denominación, digamos, o la parte congregacional, ¿no? Sí sé que se han desviado, obviamente sí, están ya en la teoría de la prosperidad y todo eso, algunas de ellas son aunque no digan que son calvinistas, como decía Fernando, pero algunas profesan aquello de que la salvación no se pierde y que
todos somos pecadores y toda esa Correcto. cantidad de cosas, ¿no? Entonces, pero eso ya son que denominaciones, ya lo que pasa es que entran en la parte de las herejías como tal, ¿no? Pero sí, no me animaría a decir exactamente con certeza que la iglesia de Ronnie Chávez si es de asamblea, si es bautista, si es, bueno, no sé exactamente. Pero ahí nos queda la tarea. La próxima clase vamos a ver. Pastor, buenas noches a todos. Bueno, acabo de llegar. No, que a ellos, yo siento que a ellos no les sirve como decir somos esto o aquello, porque a ellos lo que les sirve es mover las masas. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba pequeño y hasta que conocí Efesios, ¿verdad? Yo pensé que todas las iglesias cristianas evangélicas eran todas iguales. Hasta que entro a Efesios y ya veo que no, todo es diferente, todas se mueven diferente. Y con esas enseñanzas que está dando Paola, hasta ese momento me di cuenta de muchas cosas. Bueno, y todo lo que se puede hablar en la iglesia. Pero sí, a ellos lo que les sirve es eso, porque todas las iglesias pequeñas se van para ahí. O los invitan, o esos encuentros. Uno se da cuenta que es por la mayoría de la gente, por las ofrendas y todo eso. Correcto. Ok, Y bueno, realmente es información que también normalmente la gente no se preocupa por saber esos temas. Por eso vemos que a es veces que es andan de iglesia exactamente, en la gente iglesia. no va, la gente ni pregunta hay gente que sí pregunta, como les decía, hay gente que le pregunta a uno, bueno, aquí cuál es la confesión de fe, en qué cree esta iglesia, de qué denominación son, cosas, hay gente que sí, hay gente que no. Porque te digo, es como cumplir una cuota espiritual, ¿no? De que voy a una iglesia y voy, y como el que está ahí habla en nombre de Jesús y todo lo dice en nombre de Jesús, entonces le dan por sentado que es bíblico. Pero desafortunadamente, por ejemplo, a usted, una vez alguien le llega a una visita y le dice, mira, ¿cuál es la confesión de fe de esta iglesia? Dice, bueno, ahí está en la página nuestra de nosotros, en la página del Facebook, en la página del pastor, en donde quiera, o se lo puede pedir a uno. A mí, una vez un hermano llegó a la iglesia y él se sigue congregando ahí, lo primero que me dijo fue que le mandara la confesión de fe, o sea, lo que creía la iglesia. Me parece muy sano, me parece interesante que uno sepa lo que la iglesia cree. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Y así es que voy a pedirle entonces, Karen, ahí, regálanos una oración ahí para despedirnos, ¿vale? Claro, sí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos una noche más poder conocer de tu palabra. Ayudarnos, Señor Padre Celestial, de ubicarnos exactamente donde estamos posicionados, de saber que estamos cumpliendo con tu obra, Señor, para tu gracia. Y bendice a cada uno de los que estuvieron acá presentes, que podamos pesarnos realmente en este conocimiento. Y también a Paola por también sacar ese tiempito y hacer todo este estudio, que sabemos que es bastante completo y la verdad es que abarca más de lo que nosotros podamos pensar. Y también al pastor y a la pastora por compartirnos este tiempo y que podamos ahora descansar y que podamos tener un día más para poder gozarnos en ti. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén.